tal? Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Buenas ¿Qué tardes, tal? doctora. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos está acompañando acá la doctora Ángela Podestá y veo acá todos presentes. Sé que me han estado acompañando con sus palmas el momento. Hola, ¿cómo estás? Te acabo de ver, Sergio Andrés. Sí, te vi. Lo dejaste ahí conectado, nada más. Te pasaste. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Tranqui? ¿Qué tal el examen? Bien, ¿no? Sí, doctora. Yay, genial, Angie. Gracias, Milenka. Sí, pues, he visto un montón de 20s, ya les dije la vez pasada, estoy muy orgullosa de todos ustedes. Espero que sigan aprendiendo y esto no solo se quede como que pare el examen, sino para la vida, porque de verdad les va a servir, ¿no? O sea, incluso ustedes van a ver que este tipo de temas que que he estructurado en el sílabo, lo van a ver en diferentes patologías. ¡Hola, Provecho. Madeleine. Muy bien, provecho. Se entiende, es hora de almuerzo, pues, ¿no? Bueno, además de ello, el día de hoy la doctora Podestá, quien es médica psiquiatra, ella es de pregrado de la universidad, de la Facultad de Medicina de la San Martín, ella también es colega mía, ella hizo también su residentado a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo el residentado en el Hospital Guillermo Almenara, donde sigue trabajando ahí, ¿no es cierto, doctora? Sí, sigo trabajando. Perfecto. Y es, una experta en este tema que el día de hoy va a tocar. Y pues, comentarles a todos ustedes que en la adolescencia, en la adultez, en cualquier grupo etario, hablar de sexo, sexualidad, son términos que de verdad valen la pena y que muchas veces en medicina lo dejamos de lado porque priorizamos a la enfermedad o el tratamiento sin ver las repercusiones que tiene pues, el medicamento o el tratamiento en sí en la esfera sexual y termina siendo un estresor muy grande, no solamente para la persona que está teniendo pues el tratamiento, no solo en psiquiatría estoy hablando, sino también para la pareja y termina muchas veces teniendo repercusiones hasta divorcios, de verdad. Entonces, el saber este tema, por lo menos en el área de psiquiatría, porque obviamente no vamos a abarcar oncología u otro tipo de especialidades que tienen también repercusión en la esfera sexual, van a ver ustedes que es muy importante. Entonces, chicos, sin más ni más, los dejo con la doctora Podestá. Simplemente hacerles recordar, por favor, que si tienen alguna duda durante la exposición de la doctora sabe, pueden prender el micrófono e interrumpir porque en el chat va a ser complicado que la doctora esté leyendo. Solamente yo voy a estar chequeando el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, sin roche, es más, les pediría que por favor pregunten bastante acerca de este tema, porque de acá creo que en ningún curso dentro de la carrera se toca, ¿o no, doctora? No, pues, no se toca. No se toca. Listo. Entonces, ¿puede compartir pantalla, doctora? Perfecto, a ver. Creo que ahí ya se ve mi pantalla. Sí se ve, solo falta ponerlo como presentación y ya está. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo. Gracias, doctora, por la presentación. Bueno, como dijo la doctora, mi nombre es Ángela Podestá.
Y hoy día vamos a tocar el tema de la sexualidad humana. Primero, abarcar un poquito lo que es la sexualidad humana normal y algunos conceptos clave que es importante entender para después ya hablar de las disfunciones sexuales y de lo que es la disforia de género. Como bien dijo la doctora, ese es un tema poco tocado, que en realidad no se enseña en otros cursos y se deja un poquito de lado al momento de evaluar a los pacientes. Entonces es importante abarcar ese tema, dedicarle una clase entera a esto, para no solo ver las disfunciones, sino recordar un poco que en cualquier otra especialidad que veamos, en cualquier otra especialidad que de repente ustedes puedan seguir más adelante, no hay que dejar de lado el tema de la sexualidad y es algo que siempre se tiene que abordar y explorar en los pacientes. Ahora, hablar de sexualidad a lo largo de la historia sería un tema bastante extenso, pero es importante resaltar que la sexualidad ha sido vista por la sociedad de diferentes maneras, de diferentes modos durante lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad. En las diferentes sociedades hay de repente algunas sociedades más liberales o más restrictivas que otras al respecto a la sexualidad. Entonces, es importante resaltar que una forma de conocer la sexualidad a través de la historia es a través del arte, ¿no? Por eso es el motivo de esta diapositiva, que si bien sería algo muy extenso tocarlo, es importante ver cómo acá en los diferentes momentos de la historia se ha ido expresando lo que es la sexualidad en el arte, para que más o menos se vea la importancia del caso. Ahora, bueno, el sexo es más que un acto físico, ¿no? Es mucho más de lo que expresan solo las sensaciones físicas y va a significar intimidad, afecto, amor, interdependencia y es una relación que va a ser sostenida y va a ser un intercambio de situaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la sexualidad humana, la conducta sexual va a ser bastante diversa de individuo a individuo y va a estar determinada por una compleja interacción de diferentes factores. Tiene que ver acá la interrelación personal, va a depender de la personalidad de cada individuo, de la biología de cada individuo y de la vida anímica de cada persona, ¿no? Además, va a depender de las circunstancias de vida, tanto en el momento de la evaluación, es decir, en qué circunstancias de la vida se encuentra la persona, como también va a depender de las experiencias previas de ellos, ¿no? Lo que hayan vivido antes, de repente, si es que han tenido una experiencia negativa que los haya marcado a lo largo de la vida. Y otros factores que van a influir van a ser la cultura, la religión, de repente los mensajes parentales de los padres y, y algunos temas ideológicos. En cuanto a esto hay que mencionar, ¿no? Hay culturas, como se mencionó antes, más abiertas al tema de la sexualidad, como culturas más restrictivas. Y además hay religiones más abiertas o más restrictivas sobre esto, personas más religiosas o de repente padres más estrictos con el tema que lo tienden a censurar, a no hablarlo, a no normalizarlo, y esto ya marca la diferencia en el desarrollo de la sexualidad de la persona. Entonces, hablando de la sexualidad, van a ser todos los pensamientos, sentimientos y conductas. O sea, no estamos hablando que la sexualidad abarca solo el sexo como acto, sino pensamientos, sentimientos y conductas, ¿no? Y todo esto tiene un impacto, una relación con todo lo que es la vida sexual y es un universo bastante complejo. Y como ya mencionamos antes, va a tener factores tanto biológicos como psicológicos y como sociales. Ahora, la sexualidad es un aspecto central del ser humano y acá lo que es importante es tener en cuenta que este aspecto se va a presente a lo largo de toda la vida. Es decir, acá no va a ser importante la sexualidad solo durante la adolescencia o en la vida adulta, en los jóvenes, sino es algo que tiene importancia en toda la vida, a lo largo de toda la vida. Esto va a abarcar tanto el acto sexual como las identidades, papeles de género, el erotismo, el placer, también abarca lo que es la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces, esto se va a vivenciar y se va a expresar a través de tanto pensamientos como deseos, fantasías, creencias, actitudes, y después se puede ver reflejado en las conductas o las prácticas sexual, ¿no? Y también va a influir en lo que son las relaciones interpersonales. Según la OMS, la sexualidad puede incluir cualquiera de estas dimensiones, ¿no?
pero no todas estas se van a vivenciar o se van a expresar siempre en el individuo, y si se expresan no se van a expresar de igual manera. Entonces, la conducta sexual humana va a estar, si estamos hablando de una conducta normal, va a estar relacionada a la gratificación, recreación y o reproducción. Entonces, no es solo como estamos viendo para fines reproductivos, ¿no? Y ya cuando vamos a hablar de una sexualidad anormal, puede definirse como aquella que es nociva a sí mismo o a los demás. Es una sexualidad de tipo restrictiva, por lo general no va a estar dirigida hacia una pareja, y puede estar asociada en el individuo a culpa, sentimientos de ansiedad y llegar hasta problemas legales. Entonces, algunas características para hablar de una conducta sexual anormal viene a ser una conducta destructiva o perjudicial, perjudicial tanto para el sujeto que está desarrollando esta conducta normal, como para los que se vienen involucrados en esta, ¿no? O los que se encuentran involucrados. Por lo general no se va a orientar hacia el otro en un sentido estricto, y por lo general también va a excluir la estimulación de los órganos genitales propios o de la pareja. Y esta se va a asociar de una manera inapropiada, como ya mencionamos, sentimientos de culpa, ansiedad o sentimientos de un tipo negativo. También en este ámbito se puede incluir a algunas conductas de tipo compulsivo, ¿no? De naturaleza repetitiva. Ahora, existen diferentes fases de la sexualidad que debemos mencionar o recordar para después ya hablar de las alteraciones, ¿no? Está la fase de deseo, la fase de excitación, la fase de meseta, de orgasmo y finalmente del periodo refractario, ¿no? Acá, como pueden ver en este gráfico, están más o menos cómo se da la respuesta fisiológica de la conducta sexual, y como ya deben haber revisado, difiere la respuesta sexual masculina de la respuesta sexual femenina, ¿no? En la respuesta sexual masculina vamos a tener la fase de excitación, de meseta, se llega al orgasmo y va a haber una fase de resolución y un periodo refractario absoluto. A diferencia, va a estar la respuesta sexual femenina, donde sí se va a dar un periodo de excitación, se da el periodo de meseta, se llega al orgasmo y hay posibilidad de orgasmos múltiples, y después ya se llega a una resolución sin haber por lo general un periodo refractario absoluto como en el varón. Ahora, para hablar de sexualidad hay que tener en cuenta no solo la anatomía o de repente el impulso sexual, sino hay otros factores involucrados. Está involucrada la sociedad, está involucrada el tema afectivo, las emociones, las conductas que puede reflejar o puede crear el individuo, y también hablamos de lo que es la orientación y la identidad. Entonces hay que tener en cuenta todos estos componentes al momento de hablar de sexualidad. Es algo más complejo de lo que parece, ¿no? Y las dimensiones. Hay una dimensión biológica que también es importante. Está la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión ética. Como ya hemos visto, el tema cultural y el tema religioso van a influir bastante en el desarrollo de la conducta sexual y en la expresión de esta. Entonces, en cuanto a la dimensión psicológica, hay un tema intelectual y hay una parte afectiva. Cuando hablamos de un tema intelectual, esto está relacionado cuando se convierte el instinto en un impulso sexual. Entonces, lo que va a hacer la parte del desarrollo cerebral es la que nos va a posibilitar ejercer un tipo de control. Entonces, cuando hay un instinto, hay un tipo de control hacia el impulso. Y en cuanto a la parte afectiva, va a ser la capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado y diferente intensidad o intimidad con otros seres de la misma especie, ¿no? Y con ellos se va a involucrar de manera sentimental, ¿no? Y con estas personas puede que desarrolle ciertas actividades sexuales. Entonces hay una parte afectiva que va a involucrar la dimensión psicológica y una parte intelectual, como deben de imaginarse en personas de repente con problemas de neurodesarrollo. Esta parte intelectual se va a ver un poco, bueno, dependiendo de la severidad de esta, se va a ver afectada. Entonces, al momento de tener algún impulso sexual, es que no se va a estar un poco más desinhibido o no va a ejercer algún tipo de control hacia el impulso, ¿no?
Entonces, cuando vamos a hablar ya para hablar antes de empezar con las alteraciones, hay que tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto básico va a ser el tema de género. El género se va a definir como un patrón de características pertenecientes a la masculinidad o feminidad, y ese se puede ver, por lo general se ha visto como binario, pero vamos a ver que también existe el género no binario. Está el rol de género, que es la manera en que los individuos expresan su estatus en la sociedad, y la identificación o la producción por parte del individuo de ciertas conductas que están consideradas socialmente, culturalmente, como prototípicas de hombres o de mujeres. Por otro lado está la identidad de género, que viene a ser la experiencia individual, así como el reconocimiento del propio género. Es decir, la persona tiene un sentido interno de cómo se considera, si es que se considera como niña, mujer o niño, hombre, ¿no? También puede ser una combinación de ambos o más, se han descrito más, e incluso llegar a no identificarse con ningún género. Entonces, ya con eso nos estamos dando cuenta que el género es diferente del sexo, no es lo mismo del sexo biológico, y es una identidad construida socialmente. Por lo tanto, este no, puede que no sea compatible con los atributos sexuales biológicos o el sexo asignado al nacer. Y por consecuencia, un individuo se va a considerar fuera de estas normas socioculturales de género y puede ser definido como algún tipo de variante de género o lo que se llama transgénero, ¿no? Y otro concepto importante a tener en cuenta es lo que es la orientación sexual y la conducta sexual. La orientación sexual va a condicionar la respuesta de una persona ante determinados instintos sexuales o estímulos sexuales. Entonces va a comprender aspectos como la elección del objeto sexual, y esto involucraría lo que son las fantasías sexuales, la intensidad del deseo sexual también, y hacia quién se trasladan esos deseos o fantasías. No solo deseos o fantasías, sino también sentimientos o conductas sexuales, ¿no? Y esto según la identidad sexual del receptor. Y otros conceptos básicos para hablar es el concepto de lo que es cisgénero, que va a describir a una persona cuya identidad de género se alinea en un sentido, lo que sería un sentido tradicional, con el sexo que se le asigna al nacer. Por otro lado, tenemos lo que es el género no binario. Cuando hablamos de género no binario, ya es un término que está utilizado por algunas personas para cuya identidad de género no es ni niña, no se identifica ni con niña o mujer, ni con niño o hombre, ¿no? Entonces así se llama no binario. Cuando hablamos del género asignado al nacer, para poder tener un poco claro los otros conceptos, viene a ser lo que es la designación tradicional de una persona como mujer, hombre o intersexual, ¿no? Y esto va a ser según la anatomía, es decir, según los genitales externos u órganos reproductores internos, ¿no? Y también se tiene en cuenta lo que es la biología y las hormonas o cromosomas, ¿no? Y como ya vimos en la diapositiva anterior, cuando ya hablamos de transgénero, es un término general que describe a las personas cuya identidad de género no se alinea en sentido tradicional con el género que se les asignó al nacer. Es decir, no se sienten identificados con el género que se les asignó según los genitales externos o ciertas características que tuvieron al nacer. Entonces, eso también puede usarse para referirse a una persona cuya identidad de género es binaria y no está tradicionalmente asociada con la asignada al nacer. Entonces, ya teniendo un poco en claro estos conceptos generales y cómo es la sexualidad normal, ya podemos introducirnos o ya empezar a hablar de alteraciones de la sexualidad per se. No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Sí, doctora. Buenos días. Una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona transgénero y una persona de género no binario? Muchas gracias. Claro, una persona transgénero significa que se identifica con el género opuesto. Es decir, si se le asignó el género, eh, si se nació con genitales externos de mujer y se le asignó el género de mujer, esta persona se va a identificar con el género opuesto, es decir, como hombre. A diferencia de un género no binario, que no se identifica con ninguno de los dos géneros, ni con mujer ni con hombre. Entonces esa es la diferencia. Cuando hablamos de género binario,
es que se identifica o con hombre o con mujer. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Doctora, y en el caso de las personas que se identifican con género fluido, eso o sea, ¿cómo se podría definir? Claro, como le mencioné, la identidad de género y la orientación sexual no es como clásicamente se cree o de repente que se creía mujer, hombre o bisexual, ¿no? Hay bastantes variaciones. Entonces, en cuanto a la identidad, también puede que la persona se identifique inicialmente con un sexo y más adelante con otro sexo. Y esto también tiene que ver, así como la identidad, como con la orientación. Es decir, no porque una persona a lo largo de la adolescencia o llegar a la vida adulta su orientación sea, por ejemplo, si es mujer, el objeto sexual sea un varón, esto es también variable. Es decir, de repente a los 30, 40 años puede que la persona se identifique, es decir, desarrolle gustos hacia el mismo sexo y puede que después, más adelante, a los 60 años, esto varíe. Es decir, esto no es una cosa que nació o de repente desarrolló cierta orientación a cierta edad y esto no varía. Esto también llega a ser variar, igual que la identidad. Entonces, esto no es algo rígido. Si bien en algunas personas sí es algo rígido y que no varía a lo largo del tiempo, en otras personas se ha visto que sí varía. Entonces es bastante complejo, bastante variable y como les digo, la sexualidad se va a expresar muy, muy diferente en cada persona, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces vamos avanzando con lo que son las alteraciones de la sexualidad. Entonces, para poder explorar lo que es la sexualidad en nuestros pacientes, en realidad van a haber ciertos obstáculos que hay que tener en cuenta al momento de evaluarlo, ¿no? Está la resistencia del paciente a hablar de la sexualidad, siendo para algunas personas un tema de repente vergonzoso, un tema difícil de hablar, de repente por la cultura que han tenido, la religión, o también teniendo en cuenta la edad del paciente, puede que hay, y en general hay, en la mayoría de pacientes, hay una resistencia del mismo paciente a hablar de la sexualidad, a expresarla de manera normal, o de repente a la persona misma expresarnos dificultades o alteraciones o problemas de manera espontánea. Y esto lo van a ver de repente también cuando vean en otras especialidades, de repente en cualquier otra área de la medicina, que de repente la persona pueda estar experimentando algún tipo de problema sexual, algún efecto secundario de repente en alguna medicación, y por vergüenza o pudor puede que no lo manifiesten. Aún así se le pregunte, ¿no? O sea, está en la resistencia a de repente manifestarlo de manera espontánea y la resistencia a manifestarlo si es que se le pregunta directamente. Entonces, eso es un obstáculo importante que vamos a tener al momento de querer evaluarlo. Ahora, hay otra resistencia que también puede ser consciente o inconsciente, que es de parte del médico, o sea, del evaluador. ¿Por qué? Porque, como ya saben, hay diferentes especialidades y también aún hablando también en psiquiatras, no solo en otras especialidades, también la persona, el evaluador, va a tener un background que lleva consigo, ¿no? Va a tener una cultura, una religiosidad. Entonces, también hay una cierta resistencia a veces a hablar de la sexualidad o pudor o vergüenza, ¿no? Entonces, esta resistencia también va a ser importante y hay que considerarla al momento de evaluar. Y bueno, hay otros obstáculos como lo que es la inseguridad, de repente vergüenza o algún tipo de curiosidad, ¿no? Y sobre todo cuando se está de repente entrevistando a un paciente del sexo opuesto. Entonces, esos son algunos obstáculos a tener en cuenta para ya ver las alteraciones. Ahora, en cuanto a las alteraciones, podemos dividirlas en tres grupos. Están las disfunciones sexuales, están después los trastornos de la inclinación sexual o parafilias, y está la disforia de género, que vamos a ver a lo largo de esta presentación.
Ahora, cuando hablamos de disfunciones sexuales, estas disfunciones se pueden dar en las diferentes etapas y diferentes respuestas de la sexualidad que hemos podido ver en la parte de sexualidad normal. Es decir, van a haber disfunciones en cuanto al área del deseo sexual, van a haber disfunciones en la fase de excitación, van a haber disfunciones en la fase del orgasmo y alteraciones o disfunciones en la fase de resolución. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de deseo sexual, acá podemos ver tres grandes alteraciones. Está el deseo sexual hipoactivo, está la erotomanía y la aversión sexual. En cuanto al deseo sexual hipoactivo, viene a ser la ausencia o disminución de fantasías sexuales y del deseo sexual hacia mantener, la idea de mantener una actividad sexual. Esta por lo general es más frecuente en mujeres, sobre todo en la edad adulta, y esta se da después de un periodo de actividad sexual normal. Es decir, una mujer, alguna persona que ha desarrollado una vida sexual normal y en determinada circunstancia presenta una disminución del deseo sexual. Hay diferentes causas y diferentes explicaciones. Podríamos explicarlo de repente también como un mecanismo defensivo frente a ciertos temores inconscientes o de repente inaceptables para el individuo. Eso sería un tipo de explicación. Y en general también puede verse a muchos otros factores, ¿no? Tanto ansiedad, que puede estar presentando la paciente, algún tipo de comorbilidad que también puede estar presentando, o algún tipo de efecto secundario por alguna medicación que está tomando la paciente, ¿no? Hay diferentes causas que hay que abordar y explorar bien al momento de tener una paciente que nos manifieste este problema. Y esto también es frecuente que se dé, de repente se asocie un descenso del deseo sexual en un miembro de la pareja, asociado a un incremento de parte de otros. Entonces también tener en cuenta siempre la pareja, ¿no? Porque de repente pueden venir o de repente manifiesta la pareja que hay una disminución, un descenso del deseo sexual en la mujer y nos damos cuenta que en realidad es que hay un incremento por parte del otro. Entonces siempre evaluar cómo es el tema de la sexualidad, cómo se están dando esta área en la pareja en general. Ahora, la otra alteración que encontramos en esta fase es la erotomanía. La erotomanía es el exceso del deseo libidinal o del impulso sexual y viene a ser predominio de cogniciones e imágenes mentales de contenido sexual o de contexto sexual, ¿no? Y esta es independiente o desligada a lo que es la finalidad coital o reproductiva, no asociada, es decir, al momento de tener una relación sexual. Esto se da por lo general más en individuos jóvenes, en hombres lo podemos llamar satiriasis, en mujeres ninfomanía, ¿no? Y también hay que abordar algunas causas, ¿no? De repente abordar todas las causas de cada uno de esas alteraciones sería muy amplio, pero siempre es importante ver todas las posibles causas de algún tipo de alteración sexual, ¿no? Tanto el entorno familiar que se esté dando en el momento, el entorno de pareja, la situación de pareja y la situación en la que esté viviendo la persona que nos manifiesta algún tipo de alteración. Y tenemos también lo que es la aversión sexual, que es una manifestación extrema en forma de rechazo hacia todo lo que viene a ser relacionado con la práctica sexual. En el CIE-10 se menciona que tiene que tener un mínimo de 6 meses de duración y la persona nos puede manifestar algún tipo de asco, rechazo hacia todo lo que está relacionado con el contacto genital o el tema sexual. También hacia la esfera sexual, tan solo pensar de repente en genitales de la pareja o del sexo opuesto puede causar rechazo y aversión de la paciente, de la persona que lo sufre, ¿no? Esto puede estar relacionado a distintas causas, pero por lo general va a estar relacionado con alguna experiencia traumática, ¿no? Sufrida durante el desarrollo psicosexual, ya sea abuso, ¿no? Entonces siempre es importante cuando tenemos una persona que tenga o manifieste ese tipo de problema, va a ser importante explorar cómo ha sido, si es que ha habido algún tipo de violencia, de abuso en edades más tempranas.
Ahora, continuando con las otras fases, tenemos la fase de excitación. En esta también vamos a ver otro tipo de alteraciones. Está lo que es la impotencia masculina, el trastorno de excitación sexual en la mujer, la dispareunia y el vaginismo. Cuando hablamos de vaginismo, es una contracción involuntaria. Esta puede ser episódica o también persistente de la musculatura perineal del tercio externo de la vagina, ¿no? Y esto se da ante la introducción ya sea de objetos o del pene. En algunas mujeres, esta misma contracción se puede dar solo con la idea de la penetración vaginal, ¿no? O solo la idea, minutos previos o imaginarse el acto sexual puede producir este espasmo muscular, ¿no? Que llega a ser de leve a intenso. Esto es asociado en algunos estudios más con mujeres de jóvenes o de nivel educativo alto, ¿no? O grupos socioeconómicos elevados. Eso también tiene diferentes interpretaciones, diferentes causas. Por lo general se debe a algún tipo de rechazo inconsciente hacia el tema de la sexualidad, ¿no? De repente si la mujer se ha criado en un entorno muy restrictivo, muy rígido y que no ha normalizado el tema de la sexualidad y de repente hay ciertas restricciones o rechazo de parte de los padres. Ahora, cuando hablamos de impotencia, está en el hombre, es la dificultad o la imposibilidad de obtener una erección del pene. Y la estimulación sexual inadecuada, ¿no? Hay una estimulación sexual inadecuada y hay una intensidad o duración diferente en cada uno. La prevalencia va a ser cercana al 20%, o sea, si se dan cuenta es bastante elevada. Este problema es bastante común en los pacientes, ya sean nuestros pacientes en psiquiatría o pacientes de otras especialidades. Es una queja bastante común en los pacientes varones y que muchos a veces minimizan, ocultan o no manifiestan, no lo comentan de manera espontánea por vergüenza, temores, ¿no? Entonces, esto es importante de mencionar. Siempre hay que descartar la causa orgánica cuando hablamos de impotencia, pero también influyen bastante los temas anímicos, los temas de alguna comorbilidad psiquiátrica. La ansiedad también juega un rol muy importante en lo que es la impotencia. Entonces, habiendo descartado el tema orgánico, explorar el tema ya, el tema por psiquiatría, ver si hay alguna comorbilidad, un tema de ansiedad que esté jugando un rol importante acá, ¿no? Y ver también el tema de la pareja. Esto por lo general también va a verse agravado cuando hay un tema de algún problema de pareja. Y bueno, entre los trastornos de la excitación, esto también hay una prevalencia cercana a un 35%, y en estos pacientes se habla de ausencia de cambios fisiológicos que vendrían a ser normales en la fase de excitación. Si hablamos de algún tipo de teoría psicoanalítica, una explicación psicoanalítica, existiría una angustia ante el prejuicio derivado de la satisfacción completa de las tendencias sexuales. Es decir, hay un prejuicio y hay una vergüenza al sentir excitación, al sentir satisfacción, y eso es lo que inconscientemente va a hacer que la persona no desarrolle su sexualidad de manera plena. Y también tenemos lo que es la dispareunia, que viene a ser el dolor durante la ejecución del coito, y también se puede dar antes o después de este. No siempre va a ser durante el coito, ¿no? También, si hablamos de algún tipo de teoría psicoanalítica, eso podríamos verlo bastante en lo que es la histeria, ¿no? En pacientes que tengan algún tipo de personalidad previa también. Y esta viene a ser una disminución en la sensación subjetiva de excitación. Eso también se puede dar tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Y también se asocia por lo general a un descenso del deseo sexual. Acá, cuando una paciente nos comunique, nos manifieste, hay un tema de dispareunia, hay que considerar también otros factores que puedan estar jugando un rol importante, ¿no? El hipoestrogenismo, por ejemplo, si es una paciente en edad adulta, que de repente tiene algún tipo de vaginitis atrófica, también la disminución del estrógeno va a producir un tipo de dolor al momento de tener relaciones. Entonces también no descartar estas causas, siempre abordar o buscar este tema, ¿no? También otras cosas como vaginitis, infecciones genitales o algún tipo de anomalía anatómica también puede estar influyendo. Ahora, cuando hablamos de la fase del orgasmo,
perdón, se pasó. Cuando hablamos de la fase del orgasmo, tenemos lo que es la anorgasmia femenina. Si hablamos de anorgasmia femenina, va a ser la ausencia que puede ser recurrente o simplemente un retraso de la aparición del orgasmo en mujeres en los que el resto de las fases de respuesta sexual se han visto normal o sin alteración, ¿no? Existe la primaria, que viene a ser una persona que nunca ha experimentado un orgasmo, y la secundaria, que es cuando la paciente, la persona nos va a manifestar que ha experimentado antes un orgasmo, pero dadas las circunstancias o a un cierto punto, ya está presentando anorgasmia. Después, también en este mismo grupo, en esta misma fase de orgasmo, tenemos lo que es la anorgasmia masculina. Y acá está lo que puede ser la eyaculación retardada. En lo que es la eyaculación retardada, esto también es bastante frecuente, se ha visto hasta un 5% de prevalencia en varones y se describe que tiene que tener mínimo una duración de 6 meses de este tipo de alteración, ¿no? Es raro por lo general que este tipo de problema se dé en la masturbación, es decir, por lo general se da más en el acto sexual que en la masturbación. Y va a ser la dificultad de la persona para alcanzar la eyaculación durante el coito, ¿no? Y este es menos frecuente en las mujeres, cuando estamos hablando de anorgasmia, ¿no? En cuanto a lo que es la anorgasmia masculina, también otra de las alteraciones puede ser la multiorgasmia femenina. ¿Cuándo va a ser una alteración? Cuando le produce malestar a la persona, a la mujer, y le produce ya algún tipo de disfunción, ¿no? Perdón. Parece que no salió la otra diapositiva. En cuanto a la eyaculación precoz, que también es una alteración, es cuando alcanzan de forma repetitiva la preocupación, el malestar por alcanzar de forma repetitiva el orgasmo y la eyaculación antes de lo que la persona desearía, ¿no? Prácticamente eso se da durante el primer minuto después de la penetración o al mismo instante de la penetración. Esto es importante porque va a repercutir significativamente en la vida sexual de la persona, en la vida sexual de pareja, y lleva muchas veces a ya cuadros más fuertes en la persona como producto de esta frustración, de esta preocupación, de esta misma circunstancia, ¿no? Esto va a ser favorecido también, como en las otras, por factores psicológicos, por ciertos miedos también conscientes o inconscientes. También tendremos que darle una explicación psicoanalítica. Podría ser como un miedo inconsciente a la castración, así lo han descrito. Y este mismo problema, esta misma eyaculación precoz va a generar más ansiedad hacia la posibilidad del acto sexual. Entonces, al aumentar la ansiedad, es que esto ayuda a perpetuar el problema en la persona. Y en cuanto a la fase de resolución, tenemos lo que es la disforia postcoital, que es un estado psicofísico que es consecutivo a la realización del coito. Es decir, después del coito se va a comenzar a experimentar cierto malestar, cierto disconfort en la persona. Esto es más frecuente en varones y puede darse desde minutos hasta horas después del acto sexual, ¿no? Otras características, otros síntomas que puede experimentar la persona son astenia, ansiedad, fatiga, irritabilidad o labilidad, ¿no? Entonces, como les comento, no solo minutos después, sino también puede ser horas después. Y tenemos, bueno, la cefalea postcoital, que también es algún tipo de cefalea que se da después, minutos u horas después del coito. Bueno, y continuando, después de las alteraciones, antes de empezar con el otro tema, no sé si haya quedado alguna duda de estas alteraciones durante cada ciclo que hemos ido viendo. Doctora, buenas tardes. Disculpe, tengo una duda respecto a los criterios diagnósticos según el DSM-5. Me parece que en los trastornos con dolor genitopélvico se encuentra el Dispareunia.
y el vaginismo, y no me quedó claro el último criterio. Ya, a ver, ¿me lo puedes mencionar? ¿Cuál no te quedó claro? Un momentito, por favor. Si no te lo menciono al final de la clase. Perfecto, no hay problema. Listo, continuando, en el otro grupo de trastornos, tenemos los trastornos de la inclinación sexual o lo más conocido como parafilias. Bueno, acá hay un sinfín de alteraciones, de trastornos, con diferentes objetos en cada uno de ellos, ¿no? Está lo que es la pedofilia, está el incesto, que también se considera como una parafilia, el exhibicionismo, el fetichismo, que también es más conocido, frotaurismo, la violación también se puede llegar a considerar una parafilia, está el voyeurismo, perdón, y el sadomasoquismo. No es tanto objeto de la clase, pero igual era importante mencionarlo, que de todas maneras estos son algún tipo de trastornos que sí se dan durante la esfera sexual, si estamos hablando de la esfera sexual, y muchas veces llega a ser bastante un problema importante, tanto en la persona que lo experimenta como en el entorno, ¿no? Ya. Bueno, avanzando con la última parte, esta parte es bastante importante, bastante interesante, y es lo que más me importa que en realidad quede un poco claro, porque este problema de repente lo van a poder ver en cualquier otra especialidad. Entonces, es importante tener en claro cuál es la alteración y cuál es el problema acá, y qué es lo normal. Diferenciar esas dos cosas que a veces no queda muy claro. Cuando hablamos de disforia de género, en el DSM-5 la APA cambió el diagnóstico. Antes, previamente, se conocía como un trastorno de identidad de género. Y después se cambió por el DSM-5 a lo que es la disforia de género, que hoy conocemos como disforia de género. Cuando hablamos de un trastorno de identidad de género, esto, ¿qué significaba? Esto asumía que las diferentes identidades de género ya se le etiquetaba, se le tildaba como trastornos. Entonces, como consecuencia de esto, al considerarse una enfermedad, podían ser percibidas como estigmatizantes y producir mayor rechazo, mayor estigma y mayores problemas sociales de la persona que experimentaba ese tipo en ese momento, diagnóstico. Entonces, la disforia de género viene a ser, ¿qué cosa? La angustia, el disconfort, la ansiedad, el problema significativo que va a experimentar una persona debido a la discordancia entre el género asignado al nacer y el género experimentado o la identidad de género. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas más detalladamente, pero ya desde acá estamos viendo que el problema del diagnóstico no va a ser la discordancia, sino el malestar ocasionado, el malestar significativo ocasionado por esta discordancia. La edad promedio de presentación de los síntomas es de 8.3 años, y es importante considerar todas las comorbilidades que pueden incluir al presentar este problema, ¿no? Hay una alta incidencia de ideación suicida e intentos suicidas, que es importante considerar. Entonces, es importante dejar algo en claro. No todas las personas transexuales o intersexuales van a sufrir de disforia de género. Entonces, el transexualismo no va a ser un subtipo de disforia de género, no es tampoco un análogo, un sinónimo, ¿no? Y eso tampoco se ha escrito en ningún manual diagnóstico. No es lo mismo hablar transexual que hablar de una disforia de género. Entonces, recordar esto porque de repente si siguen alguna otra especialidad más adelante y tengan a un paciente con otra comorbilidad que sea transexual, recuerda que esto no va a ser el diagnóstico. Esto no es un diagnóstico o una comorbilidad, sino el diagnóstico lo va a hacer cuando ya hay una disforia de género. Entonces, recuerda que no son sinónimos, sino son cosas diferentes. Lo que se va a diagnosticar, lo que sí es diagnosticable, es la angustia, la ansiedad, el disconfort de tener esta incongruencia, ¿no? Ahora, el término transgénero, que ya hemos visto un poquito antes, se va a referir a una persona cuyo sexo asignado al nacer
es decir, el sexo que le asignó el médico al nacer, basado ya en los genitales externos, no va a coincidir con la identidad de género, con el sexo que esta persona se identifica. Entonces, solo algunas personas van a experimentar algún tipo de disforia de género, que va a ser la angustia psicológica que va a resultar de esta incongruencia, ¿no? Y aunque la disforia de género por lo general va a comenzar en la infancia, en edades tempranas, también es posible que algunas personas lo experimenten después de la pubertad o más adelante, ¿no? Como vemos, la sexualidad es bastante variable, es un tema muy complejo y no hablamos solo de 2, 3, 4 géneros o orientaciones sexuales, sino es algo mucho más, que va mucho más allá, ¿no? Ahora, las personas transgéneros van a perseguir, van a aspirar a diferentes dominios de afirmación de género. Hay diferentes dominios de esta, ¿no? No solo lo que de repente podríamos llevar a lo más común, lo más llamativo, lo que de repente se ve más en las redes sociales o en la televisión, ¿no? Hay diferentes dominios. Está lo que es la afirmación social, que viene a ser, por ejemplo, el cambiarse de nombre o de pronombre, ¿no? Si de repente se le puso un nombre femenino, se le puso un nombre de mujer, la afirmación social vendría a ser que la persona se sienta la necesidad de adquirir o que la llamen por un nombre masculino. Por otro lado está la afirmación legal, que ya viene a ser cambiar los marcadores de género en los documentos. Es decir, cambiar el DNI, que el DNI no figure como mujer, sino figure de repente como hombre, ¿no? Entonces, ahí esa sería la afirmación legal. Después está la afirmación médica, que esta ya se llega a dar cuando la persona solicita o le gustaría algún tipo de terapia hormonal, supresión puberal, o ya algún tipo de hormonas que le ayuden a verse de una manera más acorde con la identidad de género. Y está también la afirmación quirúrgica, que ya viene a ser, por ejemplo, la vaginoplastía, algún tipo de cirugía de feminización, tanto facial como aumento de senos o reconstrucción de tórax. Esto ya va a variar en cada persona, ¿no? Y acá también esto es importante porque no todas las personas transgénero van a desear todos estos dominios de afirmación de género, ¿no? Esto es una decisión personal, es muy individual, varía de persona a persona, no porque una persona sea transexual o transgénero, significa que va a buscar o va a solicitar todos estos tipos de afirmaciones, ¿no? Eso va a ser individual, esta decisión es individual. Y se tiene que ver con en qué aspecto, en qué área le genera malestar a cada persona. Entonces, las diversas expresiones de género, igual que las diversas identidades de género, no van a ser algún tipo de indicio de trastorno mental ni van a ser diagnosticables. Acá están los criterios del DSM-5 para que los puedan revisar. Como ven, la idea en el DSM-5 es que este disconfort, este malestar, dura al menos 6 meses, ¿no? Y que haya un malestar clínicamente significativo, ¿no? En diferentes áreas, tanto social, interpersonal, ocupacional, ¿no? Y bueno, continuando, la disforia de género, como ya pueden imaginarse, va a afectar muchos aspectos de la vida de la persona, ¿no? Esta preocupación, este malestar por sentirse identificado de repente con otro género, con un género diferente al asignado al nacer, va a interferir en diferentes actividades, en diferentes áreas normales de la persona, ¿no? Las personas que experimentan disforia de género, muchas veces, cuando hay mucho malestar, pueden llegar a negarse a ir a la escuela, a la universidad, por la misma presión, de repente de sentirse obligados, de sentirse presionados a vestirse de alguna manera que no asociada con el sexo, la identidad que ellos sienten, ¿no? O también por muchas veces el miedo a ser acosados. Ya de por sí es una limitación importante para ellos la aceptación de los padres, que muchas veces no se da, y una vez superada de repente esa aceptación de parte de los padres, está el otro miedo, que también vendría a ser acosados o molestados en cualquier otro entorno, ya sea universidad, colegio, ¿no? Entonces hay esas dos barreras importantes que tiene que superar la persona. Por lo que van a ver bastante
limitados muchas veces de desarrollar una vida normal. La disforia de género también puede perjudicar la capacidad de desempeñarse también, ¿no? No solo puede hacer que se nieguen a ir, sino van a hacer que las personas al acudir a estos lugares, a la escuela, al trabajo, tengan más dificultades, más rechazo, de repente hasta un poco de estigma, de perjuicio, de ser contratados muchas veces en algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces eso también va a ser otra limitación importante que puede agravar la disforia de género. También las dificultades al relacionarse, ¿no? Tanto con amigos como con la familia, ¿no? Muchas veces existe hasta hoy en día el prejuicio, la mala información de que de repente es un diagnóstico, el ser transexual, transgénero, que requiere tratamiento. Entonces, todo esto va a dificultar sus relaciones interpersonales o lo va a limitar de alguna manera. La ansiedad, la depresión, de repente también conductas de autolesión en la persona que lo experimenta. También se puede asociar a trastornos de conducta alimentaria, abuso de sustancias, ¿no? Todo esto pueden ser comorbilidades. Bueno, también las personas que tienen disforia de género, como ya hemos mencionado antes, van a experimentar o pueden experimentar discriminación. Entonces, eso también va a influir, ¿no? Y de repente en países más religiosos, en países menos liberales, por así decir, va a haber más discriminación, más rechazo, que en algunos otros países un poco menos restrictivos, ¿no? Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. A su vez, también hay un tema que es el acceso a los servicios de salud, ¿no? Tanto de salud en general como de salud mental. Entonces, va a haber un temor de repente al estigma, y esto también va a ser agravado que muchas veces puede que hayan personal médico o de enfermería, en general personal de salud, no capacitado, de repente no experimentado en el tema, no informado, o que el mismo personal puede tener algún tipo de transfobia, algún tipo de religión que de repente lo influye en que el personal de salud eh, sienta algún tipo de rechazo o no respete la identidad de la persona. Entonces, por este mismo miedo, de repente malas experiencias vividas de la persona, es que va a haber algún tipo de miedo o rechazo a acceder a los servicios por el temor a ser rechazados o estigmatizados. Y bueno, los adolescentes y adultos con disforia de género, antes de haber tenido algún tipo de reasignación de género, van a tener un riesgo, podrían estar en riesgo de ideación suicida, intento de suicidio o hasta de suicidio. Y en realidad esto se ha visto que hasta después de la reasignación de género, es decir, después de repente de haber cambiado el DNI, algunos genitales externos, o de repente haber recibido terapia hormonal, esto se ha visto que después igual puede persistir el riesgo de suicidio, ¿no? Puede continuar. Y esto agravado sobre todo por, como les comento, el tema de la sociedad, del estigma que perciben de la sociedad. Y eso para terminar, bueno, por lo menos dentro del hospital, el Hospital Almenara donde trabajo yo, que es un hospital general, hemos visto bastantes casos, tanto en hospitalización como en la unidad de enlace, donde vemos diferentes interconsultas de diferentes servicios, y esto es bastante común. Lo que también es bastante común, que me gustaría que con lo que salgan esta idea clara, es la mala información, de repente, o la desinformación respecto de cuál es el diagnóstico, ¿no? Recordar que el término transexual o una persona transexual no significa, no es un diagnóstico, sino es la disforia de género. Entonces, recordarles eso, ¿por qué? Porque sí hemos visto muchos casos donde también está el rechazo de los mismos médicos, la desinformación de los mismos médicos, o el rechazo muchas veces del mismo personal de salud a llamar a la persona por el nombre con el que se identifica, que no coincide con el género. Entonces, es importante tener claro eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a disminuir el rechazo, el estigma de la persona, y también que es importante que como médicos sepamos en realidad cuál es cuál es el diagnóstico en realidad del paciente, ¿no? Y qué es lo que no se considera un diagnóstico en la persona.
y apoyemos al paciente, ¿no? Para evitar estas comorbilidades o desenlaces fatales, como lo que vendría a ser el suicidio de la persona, ¿no? En algunos estudios donde se ha visto niños con disforia de género, se vio que ellos mejoraban después de tratamiento hormonal y también algo que influía bastante, según los estudios, es el tema de si contaban con apoyo de los padres. Esto es muy importante. Se vio eh, que en estos pacientes no se mostró aumento de depresión. ¿Por qué? Porque al tener el apoyo de los padres, de repente al vestirlos con el género con el que se identifican, al aceptarlos, de repente llamarlos por el nombre con el que se identifican, esto ya está ayudando a la persona a que no desarrolle algún tipo de disforia o algún tipo de comorbilidad, depresión o ansiedad, ¿no? Esto es importante a tener también de repente en cuenta, ¿no? La falta de apoyo familiar, la falta de apoyo social, que va a influir bastante en las personas transexuales. Entonces, acá lo importante va a ser tener en claro que el diagnóstico lo da el disconfort, la ansiedad, la angustia de esta incongruencia y no la misma identidad. Eso es más o menos lo que quería comentarles. Hemos visto también otros casos, justamente como les comentaba en diapositivas previas, ¿no? Donde eh, de repente el deseo de afirmación social no era siempre igual en todos los pacientes, mientras que había algunas personas que venían deseaban algún tipo de afirmación solo social, y no les generaba malestar, no les generaba disconfort, de repente ser llamadas como el otro género con el que no se identificaban, ¿no? Mientras que otros sí deseaban todas las afirmaciones en los diferentes campos. Entonces esto, para que vean cómo varía de persona a persona, perdón, y la importancia de la educación del personal, porque hemos tenido a veces casos donde nos han mandado interconsultas por personas como si fuera el diagnóstico de transexual. Entonces, informar a los médicos residentes, a los colegas, qué viene a ser el diagnóstico, ¿no? Cuando estamos hablando de un diagnóstico. Eso va a ser importante para terminar ya la diapositiva. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro. Gracias, doctora. De verdad, el tema ha estado muy bien enfocado. Es muy amplio el tema, la verdad. Usted ha hecho un resumen de toda la patología, si se puede llamar, bueno, la patología dentro de la sexualidad y también, como ustedes han escuchado, chicos, la parte de sexualidad normal, que no es nada más el acto sexual en sí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora Podestá? Doctora, buenas tardes. Vale. Una consulta. Eh, para fijar bien el concepto, en cuanto usted refiere que el transgénero no viene a ser un diagnóstico, podríamos tomarlo como una característica, y el diagnóstico en realidad sería entonces poner disforia de género. Claro, el diagnóstico sería cuando hay disforia. Como les comenté, ser transgénero o transexual no es lo mismo que hablar de disforia de género, no son sinónimos, no son equivalentes. El diagnóstico se da cuando hay un disconfort o una ansiedad, una angustia marcada por la incongruencia, pero la incongruencia en sí no es el diagnóstico. Gracias, doctora. No sé si quedó claro. Doctora, Sí, te escucho. sí, aquí tengo el último criterio, lo modifiqué un poquito, pero más o menos es este. Criterio de, el cuadro no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significantes y no se puede atribuir al malestar a otra afección o al consumo de sustancias o medicamentos. Mi duda va en la parte de que entiendo la parte que dice el cuadro no se explica mejor con otro trastorno mental no sexual, pero como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significantes, se refiere a que el cuadro no se explica mejor a pesar de estas dos condiciones o estas dos condiciones se pueden dar.
se refiere a que no se explica, es decir, los síntomas que manifiesta la persona no se explican por otro diagnóstico concomitante, ya sea ansiedad, depresión o un tipo en la relación, ¿no? Es decir, no es, el síntoma principal no se debe a otra afección por parte, no encaja, por así decir, en otro diagnóstico del CIE-10. Ah, y en los factores estresantes con significancia, o sea, porque cuando estaba averiguando un poco, es como que decía que estas patologías se pueden dar cuando las personas están en cuadros agudos de estrés o en cuadros estresantes. Entonces ahí es como que si me dice que el cuadro no se explica porque la persona está en un momento de marcado estrés y es como que ahí volé. Tú me estás diciendo los criterios de qué patología, perdón. Trastorno de dolor genitopélvico. Claro, es que puede que eso sea simplemente situacional, es decir, que sea de repente, sea uno o dos casos, situaciones, en el contexto de algún tipo de problema con la pareja, qué sé yo, una sola vez, dos veces, ¿no? Y no se mantengan en el tiempo. Como te das cuenta, algunos criterios nos piden, del CIE-10 nos piden a un mínimo de tiempo de presentación del caso, de los síntomas. Entonces, yo creo que ahí se refiere a que no se da solo en el transcurso de una dificultad, de repente un problema severo de pareja, que se esté dando solo en ese contexto y no se perpetúe. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Mi pregunta era acerca de los criterios del trastorno de deseo sexual hipoactivo y la diferencia con la identidad de género asexual. Porque en los criterios del DSM-5 mencionan que se puede clasificar ese trastorno como de por vida y me parece transitorio. ¿Ya? Y, ¿Cuál es la diferencia? entre sexual y con una persona con un trastorno sexual hipoactivo. Ahorita no recuerdo muy bien cuáles son los criterios del CIE-10, pero si estamos hablando de una persona que tiene un deseo sexual hipoactivo, por lo general esto va a ser transitorio. Y en un contexto en que previamente el deseo sexual estaba normal. Cuando una persona se clasifica como asexual, es que no ha experimentado antes el deseo normal, fisiológico, por el sexo, ya sea opuesto o el mismo sexo, ¿no? Ya, entonces, doctora, en cuanto a los criterios del CIE-10, ¿serían los que usted recomendaría para trabajar más este tipo de trastornos? Por lo mismo que usted menciona que tiene como que establece tiempos en los que se tiene que dar este trastorno para clasificarlos, porque el DSM-5 me parece que no los da, no establece estos tiempos. Claro, en realidad, para fines de un médico general, el CIE-10 es una buena manera de clasificar, ¿no? Ya cuando estamos hablando en términos de especialidad, nos guiamos para clasificar, porque no vamos a guiar para el diagnóstico no se va a hacer con los manuales, y hablamos en términos del DSM-5. Pero para ustedes como médicos generales que van a salir, está muy bien que lo clasifiquen según el CIE-10. Solo para agregar, eso no significa necesariamente que no puedan leer evidentemente DSM-5, porque evidentemente está dentro de la bibliografía y como la guía es guía, nosotros somos clínicos, o sea, la guía nos da algunos criterios para hacer el diagnóstico, pero nosotros nos mandamos, o sea, hacemos los diagnósticos mediante la clínica, la evaluación, la historia clínica. Es por eso que el día de hoy que ustedes van a tener práctica acerca de, digamos, medicamentos que tienen mayor afectación en la esfera sexual y justamente se les pidió que leyeran sobre todo los criterios diagnósticos. Bueno, utilizando el DSM-5 de los diagnósticos que aparecen ahí en la tarea del PPT motivacional, la idea sobre todo es saber cómo preguntar, en qué momento preguntar, porque ustedes que son médicos,
tienen que saber cómo llegar a la persona sin que esto resulte pues incómodo, respetando también ideologías, respetando también religiones, cultura, en fin. Y es eso lo que se tiene que practicar el día de hoy. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Escucharon? Sí, doctora. Gracias, Sí, Hans. por Creo que supuesto. eres el único que me responde. Bueno, chicos, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta para la doctora Podestá con respecto a la presentación que acaba de dar? ¿Algo que no quedó claro? Si no, lo dejamos acá. Doctora, en el tema de lo que son las parafilias, sé que no era exactamente el tema, pero, o sea, el trastorno vendría a ser cuando causa una disfunción al individuo, o sea, el diagnóstico del trastorno sería cuando causa una disfunción al individuo, pero en sí, cualquier preferencia en el momento de la práctica sexual vendría a ser un trastorno o solo por disfunción. Claro, no solo al individuo, sino a los demás, porque si se dan cuenta, por ejemplo, el froteurismo, en realidad, eso no va a producir un malestar a la persona, sino al resto, ¿no? Entonces, es también cuando le produce algún tipo de problema, ya no es algo, digamos, o sea, no es algo consensuado, no es algo mutuo de la persona con la pareja, ¿no? O el voyerismo, ¿no es cierto? Exacto. Que hace que muchas veces las personas que tienen prácticas sexuales y descubren que alguien los está mirando, pues termine siendo totalmente inadecuado y hasta penado. Exacto, hasta penado. Entonces, buena tu pregunta, Milenka, muy buena. Y hablar de sexo y sexualidad es justamente la idea del día de hoy y tenemos tiempo, solamente que lamentablemente la doctora y yo vamos a terminar hablando de esto entre las dos nada más y entre algunos de los chicos que han participado, teniendo en consideración que hay un montón de dudas, ¿ah? Hay un montón de dudas acá y no sé si es porque existe algo de vergüenza o no sé, pero son estudiantes de medicina y vale la pena preguntar, es ahora la ocasión. Pero bueno, o sea, Doctora, una consulta. sí, Sí, Eh, Pablo. Miren, referente al grado o referente a la edad que nosotros debemos de instruir a los niños, ¿cuál sería lo más competente en grados, por así decirlo, educativo, ¿no? Y lo segundo, si nosotros entramos a lo que es el CERUM, por así decirlo, y nosotros queremos implementar o dar unas charlas de tratados educativos sexuales, de sexualidad, ¿cómo deberíamos de enfocarlos a ellos? Finalmente, usted ha tomado un tema muy importante cuando tomó las historias clínicas referente a esas personas que tenían un grado de transgénero. A mí me gustaría preguntarle si es que hay alguna norma o alguna entidad que podría avalar eso, ¿no? Para nosotros poder implementarlo, porque como vamos a ser una nueva generación de médicos que va a estar enfocado a preguntarles o a instruirles a este tipo de personas, ¿no? Más que todo evocado a lo que es las historias clínicas para que el paciente se sienta a gusto con el nombre y con el trato que podemos darle. Gracias. claro, es una muy buena observación, porque en realidad, como bien dices, es una nueva generación y a veces, previamente, de repente hace bastantes años, simplemente hablar ya de la homosexualidad era un diagnóstico antes, entonces es importante actualizarnos siempre, respetar la decisión del paciente, es muy, muy importante respetar la decisión del paciente. Como viste en estos casos, si es que el paciente le gusta que le llamen de repente como masculino o femenino, de repente, según cómo se identifique o con algún otro nombre, nosotros por lo menos en el hospital, y lo que yo recomendaría, sí es que respeten la decisión de la persona, ¿no? Siempre es importante preguntar abiertamente esto, preguntar abiertamente cómo la persona se siente.
y sin vergüenza, ¿no? Definitivamente como médicos es importante no evitar ese pudor, esa vergüenza para algo que es de la práctica del día a día, ¿no? Que lo van a ver en cualquier especialidad. Con respecto a esa pregunta muy buena que acaba de hacer Pablo, y que tiene que ver con temas de salud pública, el MIMDES, sobre todo, está tratando de generar mayor conciencia de educación desde las bases, incluso con esto de enseñar en los colegios sobre sexualidad, no sexo, sino sexualidad humana, pero junto con el Ministerio de Educación. Pero lamentablemente, por lo menos acá en el Perú, reconozcamos que tenemos una educación mayormente tradicional, entonces llegar a esos estándares que tendrían que ser ideales para evitar las complicaciones que la doctora está mencionando, más las comorbilidades como trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, serían súper recomendables. Pablo, hiciste otra pregunta que ahorita no recuerdo, que era súper importante. Se me fue. Sí, doctora, al principio, Sí, sobre el inicio, que nosotros debemos introducir la sexualidad en los niños, ¿no? ¿Cuál sería el grado o la edad competente para ellos? Eso me parece que tiene que ver más que nada con el tema de familia. O sea, miren, o sea, siendo honesta en experiencia personal, porque no les puedo decir esto es así, esto va a ser así, en general se les tiene que hablar de manera abierta a los niños para que no haya justamente miedo o vergüenza de hablar de estos temas a la hora de que pase o estén expuestos a algo que necesite ser hablado y que por este temor no se dé. Existen casos diferentes entre familias que son un poco más abiertas de hablar de temas de sexualidad, sexo, en fin, en niños desde chiquitos, y versus a familias que simplemente son, no porque estoy tocando la religión acá, pero es que este tema es súper controversial, pero digamos que son un poco más religiosas, tradicionalistas, conservadoras, si es que se les puede llamar, no hablan de ese tipo de temas hasta la actualidad. Es más, tengo el caso de una familia que incluso llevó a la niñita esta de 4 o 5 años porque pensaban que tenía algún problema de orientación sexual o identidad de género, o que estaba simplemente perpleja o tenía algún problema psiquiátrico, porque se había cortado el dedito y obviamente le salió sangre. Entonces, como había escuchado alrededor, creo que tenía hermanas mayores, la niña esta le menciona a la abuela que le había venido la regla. Entonces, llegar a ese extremo tampoco es, ¿no? Claro, la formación tiene que ser desde casa, definitivamente. Y hay niñas que de repente les viene la regla y no tienen idea de lo que es. Entonces, ese es el problema, que muchas veces la familia tiene este rechazo a hablar de estos temas y ahí es que generan problemas para que se desarrollen plenamente. Y ustedes como futuros médicos serumistas, ahí sí tienen digamos, una limitante. Recuerden ustedes que el plan acá es trabajar de manera intercultural. Ustedes no pueden llegar a un lugar tipo colonos a imponer sus ideas. La idea es que ustedes puedan negociar y hablar del tema teniendo en consideración el contexto en donde ustedes van a residir por un año, ¿entienden? De esa manera se empieza a educar. Eso creo que sí puede responder tu pregunta, Pablo. ¿Pablo se fue? No, sí, doctora.
Sí, el problema, doctora, es que aquí en el Perú, la mayoría de familias no hay una educación sexual. Ah, Ahorita pues, la educación claro. que se está dando en los colegios, tengo familiares, profesores, o sea, se ha descuidado ese aspecto. Por eso iba ahí mi pregunta. Y lo segundo, claro, como usted bien menciona, ¿no? El médico cerebralista puede aportar, pero el aporte va de la mano también con la familia y con el entorno. Entonces, nuestro aporte vendría a ser parte de cuando es todo un círculo, toda una esfera que tiene que connotar al desarrollo del niño, ¿no? O del joven, en ese caso. Pero por supuesto, es como cualquier intervención en salud. Si nosotros tratamos de hacer intervenciones en salud solamente desde el Ministerio de Salud, nos quedamos cortos. Necesitamos economía, educación, justicia para hacer, pues, justamente temas de políticas públicas para poder intervenir de verdad en una sociedad. Katy Loaiza tiene una pregunta. Te bajo la mano, prende tu micro. Doctora, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Bueno, tengo una duda. En el caso de que, por ejemplo, bueno, valga la redundancia de que las familias no tenemos la costumbre de hablar a los pequeños, ¿no? A los niños sobre sexualidad. En ese caso, nosotros, ¿cómo podemos aconsejar o hablar a los padres de familia para que ellos de cierta manera, de manera indirecta, puedan tener esa confianza y los niños también, ¿no? Creo que es un factor muy importante eso. O sea, yo creo que más, por decirlo, el problema está, o el roche es, oye, ¿qué va a pensar mi hija o de mí, ¿no? De que yo le hable de esas cosas. O sea, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y mi idea, bueno, mi pregunta en sí es cómo podemos llegar a los padres de familia, ¿no? Para que tengan esa confianza a hablar a sus hijos. Yo creo que lo primero va a ser educarlos, ¿no? A veces ellos también llevan una cultura, una enseñanza diferente muchas veces, porque de repente, como ustedes pueden darse cuenta, el tema varía bastante de generación en generación. Entonces va a ser importante primero educarlos, explicarles lo que es normal, lo que es anormal, y el solo hecho de ir hablándoles ya vas normalizando también el tema, ¿no? Haciendo que se pierda un poco también el pudor, el tabú de hablar del tema, explicarles que es algo importante para el desarrollo del niño, el desarrollo normal, y que al simplemente orientarlo un poquito, explicarle que es algo que sí es necesario hablar, ellos mismos van a de repente ir viendo que es algo importante y de repente ponerlo en práctica con sus hijos, ¿no? Pero es importante primero el tratar de normalizarlo en los padres, que muchas veces eso se va repitiendo de generación en generación. Y también el hecho de hablarlo entre nosotros, ¿ah? Porque si se dan cuenta, existe bastante vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para, por ejemplo, aportar algo que tenga que ver con sexo, coito, aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, eh, y no se habla. Les juro que este tema era preciso en esta temporada para desmitificar, por lo menos en nuestra promoción de estudiantes, como para poder hablar del tema sin roche y con especialista, con una especialista en el área, pero bueno, pues si se dan cuenta, o sea, ¿cómo podemos tratar de cambiar a la sociedad si nosotros mismos nos quedamos Claro, calladitos? es ir cambiando, creo que es ir cambiando la idea, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando me estaba formando como residente, uno de los doctores con los que pasaba visitas me comentaba que en su promoción que había solo una médico psiquiatra, una médico residente, que era mujer, era la única de la promoción, que cuando estaba haciendo su historia clínica, la parte de sexualidad, todo era así de extenso, ¿no? Una página por área, y la parte de sexualidad eran dos líneas. Y Sí. ahí ellos le explicaron, o sea, ahí se refleja cómo dentro de los mismos médicos, a esos residentes, hay ese miedo, ese rechazo, esa vergüenza a hablar. Y eso marca bastante, porque ahí uno se da cuenta, ¿no? Que a veces uno lleva, de pequeño lleva este rechazo, ese temor, ¿no? Y es importante ir normalizando desde pregrado, es importante, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, chicos, creo que pues están acá
o simplemente están estudiando para otro examen. Eso es lo que sucede, doctora. Entonces, ¿lo dejamos acá? Ah, Bruno. Doctora, tengo, bueno, dos consultas en cuanto a los trastornos que se han presentado. Primero, la disforia de género. ¿Qué es lo que prima acá en cuanto a las causas? Quizá el factor biológico, un factor congénito, quizá una ambigüedad de órganos, o un Klinefelter que pueda predisponer la identidad de la persona, o el factor social, quizá los padres, ¿no? Cómo lo crían a la persona para que desarrolle su identidad. Como te comenté, el diagnóstico no va a ser el ser transexual, sino la disforia, que va a ser la angustia que va a tener ante esta incongruencia. O sea, recordar, creo que tu pregunta va más hacia el ser transexual, ¿no? No la disforia. No, no, mi pregunta es si ya tienes un antecedente, bueno, de ambigüedad sensorial, una persona, un antecedente genético, esto puede ser o puede cambiar con el antecedente social, con la identidad que le genere los padres para su desarrollo. Claro, va a influir el ambiente, como la mayoría de enfermedades, es un componente genético, hay un componente ambiental que va a influir bastante. Y en cuanto a la disforia, lo que va a importar es el apoyo familiar. El apoyo, se ha visto que personas niños transexuales, si es que hay un buen soporte familiar, hay un buen soporte, los padres aceptan, respetan la decisión del niño, hay menos probabilidades de que desarrolle una disforia de género. Entonces, el ambiente en la parte de desarrollar o no una disforia va a ser muy importante. Agregando eso, Bruno, han habido casos en la historia que por mutilaciones en el pene, por X razón, accidentes, etcétera, médicos antiguos, te estoy hablando de hace años, médicos antiguos le recomendaron a familias, bueno, pues como ya no tiene pene, eso significa que no es hombre. Entonces, convirtamos ese órgano en lo más parecido a una vagina. Y empezaron a criar a los niños nacidos como niños, con órgano reproductor masculino, pero que fueron mutilados por X razón, como niñas. Y el niño que crecía como niña y se vestía como niña, al final terminaba con una disforia de género porque no entendía qué sucedía, pensaba que era, o sea, como era una mujer socialmente vista, porque bueno, pues la familia lo había criado como tal, pensaba incluso que ella o él, en este caso ahorita ya no sé, se consideraba incluso una lesbiana. Y al final era que en realidad siempre fue y se identificó como un hombre, exacto, y tenía, o sea, deseos, le atraía a las mujeres. ¿Entienden? Entonces, todo depende. O sea, recuerden acá, chicos, por lo menos en salud mental, bueno, en todo, pero en salud mental no podemos desligar la parte biológica, de todas maneras, neurotransmisores, como quieran llamarlo, temas de ese tipo, y el factor ambiental. Todo tiene una transacción, todo influye. Entonces, creo que ha sido una bonita conversación que acabamos de tener. Probablemente ustedes tengan más preguntas, estoy casi segura de eso. De repente es porque somos ahorita 244 personas, éramos 270, yo sé que el resto ya se fue, pero en sus grupos de repente puedan conversar con sus docentes, que por cierto el día de hoy son ya nuevos. Si tienen dudas, por favor, háganlas ahora con sus docentes, ¿ok? Y no se olviden de tratar ustedes mismos de desmitificar
el tema de hablar de sexo o sexualidad, por lo menos en nosotros que somos médicos. ¿Ok, chicos? Agradecemos enormemente el trabajo y la ponencia de la doctora Podestá. Sé que luego probablemente va a tener muchas preguntas más. Muchas gracias, doctora. Me ha gustado bastante la clase, incluso me ha hecho recordar bastantes casos. Y bueno, pues, chicos, a ustedes también gracias por estar acá. Eso es todo por ahora. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas Gracias, tardes. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Chao, chao. Gracias, Cuídense, doctora. chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctoras. Gracias. Doctora. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.